el más favorable? Si ustedes revisan, hay una tabla en el reglamento 201 que establece diferentes condiciones de ambiente, ¿no es cierto?, de medio en el cual se inserta el elemento estructural. Nosotros, ¿por qué decimos el más favorable? Bueno, porque estamos hablando de que lo más favorable, digamos, inexorablemente vamos a estar en el suelo. Ustedes repasan esa tabla del 201, van a encontrar que también cuando la estructura no está enterrada, no está en contacto con la humedad propia del suelo. Pero a su vez el suelo puede tener elementos que aumenten la agresividad, algún elemento propio de algún agua subterránea o del propio suelo, por lo tanto ya el ambiente puede ser aún más perjudicial. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y eso lo sabemos cuando investigamos el suelo y cuando investigamos el agua subterránea en el caso de que la fundación quede en contacto con el agua subterránea. La agresividad del ambiente, si ustedes recuerdan cuando trabajaron en tecnología de los materiales, en tecnología del hormigón, tenían en cuenta diferentes componentes, diferentes cuestiones a la hora del diseño de los hormigones, de los materiales, de los componentes que iban a tener, y después desde el punto de vista estructural de los espesores de recubrimiento y demás, espesores mínimos de armadura, todo eso está asociado a la agresividad del medio, ¿no es cierto? Entonces, la cimentación ya de naturaleza está en un ambiente que como mínimo es el que usted mencionaba, que es el que está especificado ahí, como mínimo. ¿Por qué? Porque está en contacto con el suelo. De ahí puede incluso eventualmente agravarse. Y de ahí la importancia de la calidad del material hormigón. Si bien es cierto que muchas veces, y eso creo que está expresado allí también en el texto, muchas veces cuando se habla del hormigón para cimentaciones, se lo considera de que el elemento está sobredimensionado desde el punto de vista del hormigón. Y eso es cierto, pero eso no significa que por eso le vamos a bajar la calidad al hormigón. ¿A qué me refiero con sobredimensionado? La dimensión de las cimentaciones generalmente está condicionada por la interacción entre el cimiento y el suelo. Y eso hace que cuando uno va a analizar la carga, ¿sí?, cuando uno va a analizar la carga en términos estructurales para el hormigón, es una pieza que habitualmente resulta sobredimensionada con respecto a lo mejor una viga, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no quiere decir, insisto, que le vamos a reducir la calidad o la resistencia al material, porque es un elemento estructural y que si bien a lo mejor no está sometido a cargas proporcionalmente a su volumen, a su geometría muy elevadas, tenemos un elemento agresivo potencial que también tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Esa es la idea. Perfecto, muchas gracias. Y tengo una consulta más. Todavía no pude realizar el problema que había que hacer porque no llegué con el tiempo, pero lo estaba leyendo y, por ejemplo, en la vivienda unifamiliar que nos hacía ver qué tipo de cimentaciones ponerle, en la de una planta, pensaba como optar por un pilote hasta el suelo más estable, pero para una casa de esa característica, ¿sigue siendo viable un pilote o ponerle con una platea se podría solucionar? No sabía cómo resolver ese problema. Hay un punto en el análisis que es la economía. Está puesto, escrito en los criterios de selección y está expresado al finalizar el video cuando lo observen. Y ahí hay un tema, ¿no? Usted menciona una platea. Habitualmente está aceptado que una platea parecería ser una estructura de fundación económica. No obstante, nosotros platea es un elemento de fundación particular que vamos a ver cuando lleguen. Una platea ejecutada correctamente no necesariamente es más económica que un sistema de fundación por pilotes. Entonces, vamos al caso que usted plantea, que es el del problema 1, ¿no es cierto?, donde tenemos un perfil y tenemos dos perfiles a analizar, un perfil, dos tipos de perfil, un perfil A y un perfil B, ¿no es cierto? Entonces, tomemos como referencia el perfil A.
Perfil A me está mostrando, voy a describir el perfil y después analizaremos, después hacemos un comentario respecto a los proyectos, porque evidentemente que el proyecto impacta. Me muestra, primer 1,5 metros de rellenos. Ya la palabra relleno hacia aquí nos predispone. A ver, que cuando usted un perfil geotécnico le dice relleno, ¿eso qué significa? Y eso yo ya mentalmente me hago la idea de heterogeneidad, que puedo encontrar elementos diversos, antrópicos, compacidad diversa, que a lo mejor en un sector me encuentro con un escombro y en otro con suelo blando que no tiene ninguna compacidad. Eso quiere decir que yo ya al leer la palabra relleno es un estrato que tiendo a procurar descartar. No quiero que mi cimiento termine apoyado arriba de un relleno. ¿Okay? Distinto es un relleno que yo construye y yo controle. En este caso es un relleno que está ahí puesto y yo desconozco su origen. Después aparece un manto de limo blando, en donde también podemos observar en el ensayo de penetración dinámica que los golpes, que es el indicador, ¿no es cierto?, los números de golpes es nuestro indicador, descienden abruptamente. Eso nos da pauta de un material limoso, oscuro, puede llegar a ser material que tenga restos orgánicos, blando, no deseo que eso sea material de mi apoyo. Y después tengo un material arenoso, empieza una arena limpia que tiene 2,5 metros de espesor, después me habla de un limo blando que tiene poca capacidad, y después tengo un material de arena roja. Bueno, entonces, naturalmente yo ahí tengo que hacer un análisis de conveniencia para los diferentes proyectos. Entonces, de repente el proyecto primero que mencionaba usted, que era la vivienda de una planta, quizás podría valorar ese espesor de arena limpia que me surge a 2,5 metros de profundidad, porque tiene una rigidez razonable. La arena, en general, cuando es al menos medianamente compacta, o aunque sea suelta, pero que pueda tener una compacidad razonable, podría funcionar como una cimentación superficial. Habría que evaluar la posibilidad de una zapata corrida, por ejemplo, qué nivel de asentamiento me estaría determinando, porque también tengo un limo blando a poca profundidad. Entonces, tengo que tener en cuenta dos aspectos ahí. Por un lado, analizar, ustedes se acuerdan que cuando analizamos el asentamiento, involucra todo el perfil geotécnico, no es solamente el material de apoyo, sino también lo que tengo por debajo de las zonas de influencia de mi bulbo de presiones. Entonces, tengo que ver cuán influyente es o no ese limo arenoso. Y por otro lado, tengo que tener certeza de qué pasa en el resto del punto, porque cuando yo veo un sondeo, estoy viendo un sondeo, o puedo tener 2, o puedo tener 3, y yo tiendo a creer que lo que estoy viendo allí va a ser una constante en todo el terreno, pero eso no necesariamente es así. Entonces, yo voy a tengo elementos o datos suficientes para considerar que ese espesor de arena se replica en el resto del terreno o incluso se incrementa. Bueno, eso es otro elemento a tener en cuenta para poder pensar en esa opción como cimentación. ¿Sí? Bueno, evidentemente que la opción a 12 metros para el proyecto número 1 suena como algo un poco como demasiado, ¿cierto? Pero pensar en una platea me lleva a tener que excavar, quitar todo ese material, compactar y hacer una losa que tampoco va a ser un sistema que sea muy económico. Entonces, creo que quizás para el proyecto 1 un equilibrio puede ser pensar en la arena, en una fundación superficial a 2,5 metros. ¿Sí? Por supuesto que estará ligado también, acá simplemente tenemos el dato de que es una planta. A veces puede ser una planta con luces chicas, con una cubierta que a lo mejor es liviana, que a veces, en el caso de una planta, tienen estructuras de cubierta que son metálicas o son de madera, con lo cual son más livianas todavía. Entonces, todo eso también forma parte del insumo, tipo de proyecto y tipo de carga. No sé si con eso, más o menos, le redondeo la idea que me había preguntado. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. No pretendemos en este problema que ustedes hagan cálculos. Ya más adelante vamos a ver cómo calculamos asentamientos. El tema es que ustedes se planteen las ideas de lo que yo les estoy comentando. O sea, ustedes en este momento no van a definir fehacientemente, porque para eso tienen que tener un análisis de asentamiento, un cálculo de capacidad de carga y demás, y tendremos que tener más sondeos para valorarlo. Pero sí, la idea en este momento es que ustedes vean un perfil,
tengan un proyecto, ustedes ya tienen una estimación de ese proyecto, qué significa estructuralmente, qué significa en demanda de carga y, ¿no es cierto?, sembrar un abanico, tirar un abanico de lluvia de ideas, de alternativas razonables para ese proyecto. Tengan en cuenta que a su vez, tecnológicamente, excavar ese manto de arena es complejo. ¿Por qué? Porque no es estable. Entonces, llegar a los 12 metros con una excavación me va a implicar seguramente tener un encamisado de sostenimiento de esa arena superior, porque si no, cuando acabe, eso se me colapsa dentro de la perforación. ¿Ok? Entonces, no es una excavación sencilla en donde tengo todo un estrato de limo estable que a lo mejor no necesito eso y con los piloteros llego hasta el fondo. ¿Profe? ¿Sí? Había visto en algunos ejemplos del apunte y ahora en este problema, en donde aclara las luces máximas de los edificios. ¿Esa en qué modifica la cimentación? En la magnitud de la carga que yo puedo esperar. Cuando yo estoy planeando la cimentación de un edificio y mi edificio es un edificio de planta libre, de grandes luces, uno piensa en la cantidad de niveles. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un edificio de 14, vamos más abajo, 10 pisos. ¿Sí? Tenemos un edificio de 10 pisos, 10 niveles. Bueno, está bien. Pero al fin y al cabo, a mí lo que me interesa en la cimentación no sabe cuántos pisos tiene el edificio. La cimentación lo que sabe es cuánto carga le está llegando. Entonces, un edificio de 10 niveles, pero que tenga luces de 3x4, es una cosa. Un edificio de 3 pisos, de 4 pisos, yo digo, no es tanto. Sí, no es tanto, pero si te manejo luces de 8x8, ¿sí? La magnitud que llega a la columna probablemente sean parecidas o hasta incluso mayores en la edificio de una cantidad de pisos. ¿Ok? Entonces, la luz, ¿cierto?, entre pórticos, que es lo que me va determinando el área de influencia hacia la columna, cuando nosotros estimamos una carga, está determinada por las luces de los vanos. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Estamos haciendo un análisis estructural. Y, profe, también vi en los ejemplos y en el ejercicio que dice las luces que hay en la estructura. ¿De qué forma eso nos ayuda a elegir o nos condiciona para elegir la cimentación? Y, profe, una consulta más. En algunos ejemplos ¿Alguna otra pregunta? o en los ejercicios, ¿me escucha? Se está escuchando, Vicky. Él no me debe escuchar entonces. Profe, ¿se escucha? No, no los estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan?
Bueno, ya vemos qué puede ser eso. No, porque no los escucho. Vamos a ver qué termina. Ustedes se siguen escuchando y me escuchan a mí, pero yo no los oigo. ¿Puede ser? Ah. A ver ahora. ¿Alguien que Ahora hable? se escucha. Ahí, Sí, profe. Ahora los escucho bien, perdón. Fui yo que bloqueé sin querer el parlantito. Ahora sí, los escucho. Perdón, si alguien quedó hablando y no le respondí porque, claro, no los estaba escuchando. Los escucho. No, yo recién pregunté, pero es lo que usted le contestó recién al compañero, así que ya está mi duda. ¿Cuál era la consulta vinculada con? Era sobre las luces, cómo afectaban a la cimentación, y usted recién lo había preguntado. Lo había Correcto. dicho. Bien, eso forma parte del análisis estructural. ¿Cómo se han llevado con la lectura? ¿Les pareció amigable? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Es fácil de leer al menos estos primeros capítulos. Es todo. A ver, en materia de las características del texto, siéntanse que como es esto va a ser todo. Obviamente que, bueno, a veces los primeros temas son siempre más sencillos que lo que vienen después. Vamos a entrar en más detalles de cálculo, pero están explicados más o menos con esa simpleza. Y creo que los videitos también les va a ayudar, cuando los tengan en simultáneo con la lectura, a introducirlos. Pero van a ser así cortitos, ¿eh? El espíritu del video no es que sea la clase desarrollada, lo desarrollado está escrito. El espíritu del video es que los acompañe y les dé el primer paso, ¿no es cierto?, para iniciar la lectura. Van a ser siempre, hoy es más cortito que lo habitual, pero normalmente para los temas que vienen no van a superar los 15 minutos, 20 minutos, como mucho. Paso mientras siguen con la lectura o viendo el material, aprovecho a comentarles que desde la semana que viene, también los días miércoles, van a tener algunos encuentros con el ingeniero Marcial Arnulfi. No sé si lo conocen, el ingeniero Marcial Arnulfi es el profe de práctico y les va a dar también algunas charlitas y algún material vinculado sobre todo a la resolución de problemas, pero con una mirada por allí más práctica, más de proyecto en obra. Con él normalmente solemos hacer con grupos algún trabajo, ¿no es cierto?, de un pequeño proyectito de cimentación. Entonces la idea es que en este año podamos tener ese acercamiento, aunque no hagan un proyecto particular, que sí
tengan algunos prácticos y algunos comentarios de esas características, ¿sí? Bien práctico y saliendo un poco del academicismo, ¿no es cierto?, de las cuestiones que tenemos tanto en el libro y lo que estamos viendo conmigo, ¿sí? Así que van a tener algunos encuentros los días jueves en este horario de clase, por supuesto. Yo les voy a enviar también por autogestión el enlace de la sala de Zoom, que será de él en ese caso, y allí se van a encontrar con él para tener también esa mirada. Y la semana que viene también, prepárense que vamos a tener algún seguro pequeño cuestionario o chiquito dentro de los temas de la semana para que durante el día miércoles o jueves, día martes o miércoles, respondan, ¿no es cierto?, como parte de esas pequeñas consignas de seguimiento que vamos teniendo, ¿sí? Un pequeño cuestionario de los temas del día. Algunos, acá alguien pregunta, martes conmigo, miércoles con Arnulfo. No, algunos, con Arnulfo van a tener algunos miércoles nomás, le voy a dar algunas charlas vinculadas a cimentaciones en proyectos, ¿sí? Así que algunos van a tener conmigo y algunos con él. Los miércoles y los martes, siempre conmigo, en algún encuentro como el de ayer. Miércoles que viene es feriado, no es feriado, no hay actividad, así que la actividad de la semana no se modifica. Ahí alguien está aclarando el miércoles feriado. Si el miércoles es feriado, tiene razón, la clase irá, la sincrónica con Arnulfo va a ser el miércoles hábil, no será el próximo, será el otro, ¿sí? Y la semana, la actividad que les voy a colocar, como el martes tenemos clase, vamos a tener el martes el encuentro y la actividad asincrónica vale para toda la semana, por más que tengamos un día de feriado, ¿ok? Profe, una consulta. Es sobre un ejemplo que da ahí en el apunte, que es un micropilote hincado inyectado. Sí. Y es un arma, o sea, es un tubo de acero que se hinca, o cómo es, porque no me lo imaginé, digamos. Sí, hay diferentes formas. Digamos, más adelante lo vamos a estudiar en detalle al sistema, pero se los puedo resumir. Es, como la palabra dice, un micropilote, un pequeño pilote que se materializa por una punta cónica, ¿sí? que tiene un diámetro mayor, más o menos, les doy órdenes de magnitudes, varía con el fabricante, pero más o menos de 15 centímetros, 16, 17 centímetros en esa punta, hasta 20 incluso. Y después tiene un caño de menor diámetro que va acompañando, ¿no es cierto?, el desarrollo del fuste, que va después a hacer las veces de armadura. Ese caño tiene un diámetro inferior. Ese caño va ranurado y se va acoplando, ¿sí?, longitudinalmente a medida que se va hincando por impactos dinámicos. Cuando se llega a la profundidad de apoyo, de cimentación, a nosotros nos queda finalmente la punta, que llegó hasta el final de la hinca, de la perforación, y nos queda la cañería, ¿no es cierto?, que va por dentro, ¿cierto?, con un diámetro menor, insisto, y nos va a quedar vacío dentro del caño, y nos queda vacío toda la cavidad anular entre ese caño que hace esa armadura y el suelo, ¿no es cierto?, la cavidad que materializó la punta cónica que se hincó. ¿Cómo se resuelve después la cimentación? Inyectando desde la punta, o sea, a ustedes les va a quedar eso hasta la punta en la superficie, se sella la cavidad anular y por el centro de la tubería, abarca la conexión y se inyecta
flecha cementicia a alta presión, a los fines de que rellene todo el vacío, que expanda la cavidad, que genere un contacto, ¿no es cierto?, con el medio y llena el interior de la tubería también, ¿no es cierto? Se mantiene a presión, se deja cerrado en superficie para que eso endurezca con la presión y genera un bulbo, ¿no es cierto?, que eso es el micropilote inyectado, que es una tecnología de micropilote. Después también se pueden hacer excavados e inyectados, es decir, no hincar, sino excavar con un barreno y después colocar la armadura e inyectar a presión. Hay variantes, ¿no es cierto?, tecnológicas para materializarlo, pero básicamente esa es una y es, en conclusión, un pilote de pequeño diámetro que en ciertas condiciones es una solución bastante interesante, ¿no es cierto?, porque obviamente que el nivel de carga que puede tomar está limitado a la geometría del mismo, ¿no es cierto?, pero bueno, para cargas que no son muy elevadas, cuando yo puedo colocar una red interesante de micropilote y después unirlos, vincularlos mediante un cabezal, puede funcionar bien, es una opción. Bien, profe, gracias. Profe, ¿Sí? y para este caso de que estábamos hablando, de que no son cargas grandes como puede ser una vivienda, ¿no sería una solución? ¿Es una opción? ¿Micropilote? Sí, por supuesto. De hecho, se usa. Sí, se usa. Tampoco son económicos. Es decir, siempre piensen en la cuestión tecnológica. Además, si bien tiene es pequeño y demás, pero bueno, hay equipos que participan, más adelante lo ven, los vamos a trabajar también. Hay una bomba de inyección, hay un equipo de Inca, hay materiales, la cañería de Inca también es costosa, o sea, tiene su costo, pero es una opción que es interesante, sí, por supuesto. Me preguntan sobre el link de Zoom. No, la idea es yo le voy a ir colocando el link para las clases, ¿no es cierto? Cuando tengamos, sobre todo también para aclarar el horario, porque a veces podemos tener una hora o otra. Nosotros generalmente las clases de los martes las vamos a empezar un poco más tarde, precisamente para darles el tiempo que ustedes tomen como parte del estudio de la clase, quien no lo pudo hacer antes, que lea en la primera hora de la clase y que vean el video y después nos reunimos. Por eso nosotros nos juntamos los días martes, por ejemplo, a las 19:30, pero la clase empieza a las 18:15. Para eso quien no lo pudo hacer previamente porque tiene otra actividad, tiene esa hora para que precisamente la aproveche, lea, intente hacer el problema y vea el video que acompaña, ¿no es cierto? Eso es parte de la clase. Bueno, alguien me consulta, también una cuestión administrativa, estoy regular, me inscribí, recuerda fuera de término y ahí, bueno, yo les quiero aclarar algo. Nosotros, como cátedra, o incluso me permito hablar también desde el departamento civil, no manejamos la inscripción ni estamos autorizados a realizarlo. Por lo tanto, para nosotros son inscriptos quienes están dentro del sistema de la autogestión académica, pero escapa a lo que nosotros podemos materializar. No tengo ningún problema en que figuren, se inscriban, a lo mejor porque están terminando un trámite y en el sistema Secretaría Académica los dé de alta a lo mejor dentro de una semana o dos. No hay ningún problema de mi parte, pero sí debo advertirles que si por algún motivo tienen impedido inscribirse y no les permite finalmente el sistema académico cursar, no van a poder finalizar el cursado de la asignatura, porque nosotros al finalizar el curso, bueno, daremos de alta a quienes estén formalmente inscritos. Incluso en el aula virtual solamente visualizan o tienen acceso a quienes figuren en el acta oficial que nos llega a nosotros a través de la autogestión académica. ¿Queda claro?
cursado con, digamos, llamémosle informal, de gente que no está inscrito oficialmente, no está permitido. No tengo ningún problema en que estén como oyentes, no es eso, no me refiero a eso, pero no van a poder después formalizar ni rendir evaluaciones de parcial. No, la matriculación en la UB está directamente asociada al sistema de autogestión. O sea, cuando ustedes están matriculados en la autogestión, ingresan al aula virtual. Si no están matriculados en el sistema de autogestión, no podemos tener acceso al aula virtual porque a través de ella después rinden exámenes, parciales y demás cuestiones. No obstante, bueno, a quien consultaba, nosotros nos advirtieron que durante esta semana todavía podían sumarse algunos inscritos. No hay problema, si fuera esta semana o durante la semana próxima, no hay problema también. Claro, si forma parte de la lista de expedientes que entraron a lo mejor fuera de término y bueno, por eso están demorados. Pero entiendo que deberían hacerlos no más allá de la semana que viene. No hay problema, sí, hasta el 29 no hay ningún problema que se sumen cuando esté listo el trámite. Y el material de la cátedra, para quien me pregunte, bueno, yo les puse los enlaces, todos los enlaces son de dominio público, los puede ver cualquiera, pero no podemos darle acceso al aula virtual porque el aula virtual ya es un espacio académico oficial, formal, institucional de quienes estén cursando y ya tienen acceso a rendir los exámenes, por eso, simplemente por eso. No obstante, el material, cualquier compañero les pasa el link o lo podemos poner en el chat, tienen los libros, esos ni siquiera están dentro de la UB, son enlaces externos y son de acceso y dominio público. Alguien pregunta el cimiento común. El cimiento común es un sistema de cimentación que hoy ha quedado prácticamente en desuso. Es un sistema obsoleto que no tiene armadura, o sea, eso es un problema, es simplemente una fundación masiva, y que puede funcionar en casos muy acotados. ¿Cuál es el problema del cimiento común? Que el cimiento común tiene superficie chica, con lo cual, si ustedes analizan, la diferencia de superficie que tiene de apoyo un muro con el cimiento común es muy poca. Por lo tanto, la presión que transmite un cimiento común es elevada aun cuando la carga sea baja. Y el otro problema que tiene es que el cimiento común tiene una profundidad que siempre está a, digamos, menos de 1 metro de la profundidad de apoyo de nuestro muro, ¿no es cierto?, el nivel de superficie. Y rara vez yo a esa profundidad tengo un manto sustentable, ¿no es cierto?, para apoyar mi estructura. Por lo tanto, ¿y por qué no puedo excavarlo más? Y porque es muy acotado su tamaño. Entonces, es naturalmente un sistema que, no, yo si tengo que apoyar 1,5 metros, 2, ya no puedo excavar, tengo que cavar con una superficie más interesante y terminaré armando una zapata corrida o una zapata aislada, ¿no es cierto?, aún para una obra pequeña. ¿Hasta qué profundidad puedo considerar una zapata? Bueno, es una buena pregunta, porque muchas veces se lo asocia con cimentación superficial. Si yo les digo a ustedes que
construido. Bueno, alguien lo pone como chiste, una zapata a 12 metros de profundidad. Y si yo les digo a ustedes que he diseñado, proyectado y supervisado la construcción de una zapata a 10 metros de profundidad, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cómo, a 10 metros de profundidad? Bueno, pero era un edificio que tenía 3 niveles de subsuelo. Entonces, al tener 3 niveles de subsuelo, la excavación era en caja, completa, y el manto para fundación estaba a 10 metros de profundidad, por lo tanto, los 3 niveles de subsuelo llegaban a unos 9 metros de profundidad aproximadamente, 8 metros, y desde ahí está la situación para apoyar una fundación superficial, a pesar de que sea alta la profundidad. Entonces, cuando hablamos de fundación superficial, nos referimos a que trabajan por la superficie y no la profundidad a la que la podamos materializar. En términos concretos, en términos operativos de una construcción que no tenga niveles de subsuelo y que trabaje desde superficie, y pensar en una excavación que vaya mucho más allá de los 4 metros ya sería un límite, ¿no es cierto? Este es un criterio personal, por supuesto, pero ya más allá de 4 metros es complicado pensar en la excavación para una zapata. ¿Y por qué? Porque es mucho el volumen de material que voy a tener que movilizar. Y a su vez se transforma en una excavación ya compleja, porque yo no puedo hacer una excavación sin estructura de sostenimiento y protección. Entonces, ya se complica. Lo ideal es que no estemos más allá de los 3 metros de profundidad. ¿Fe? ¿Sí? En uno de los ejemplos habla de la excavación de un pilote sobre arena gruesa, limpia, medianamente densa, y dice que es poco probable que pueda ejecutarse una campana para mejor aprovechamiento. Sí. Es poco probable porque la arena no me permite que se realice la campana. La posibilidad de realizar campana está limitado a que el suelo que tengo en el fuste inmediatamente superior, si yo vengo excavando el pilote y llego un manto de apoyo, necesito que el suelo a través del cual arribe mi manto de apoyo sea estable. Porque si yo excavar la campana es una exigencia muy grande para la estabilidad del suelo, porque lo estoy, ya el talud vertical es complicado, y si encima le pongo una pendiente negativa para su estabilidad, evidentemente que se va a desmoronar, no lo voy a poder materializar, ¿ok? Y a eso hace referencia con la imposibilidad técnica, en ese caso dado por el dato del perfil geotécnico. Perfecto, gracias. Hay preguntas sobre el perfil A. Déjenme verlo. Si el perfil A, para poder trabajar, si yo quito el relleno, voy a tener que compactar, y tampoco me gusta plantear un apoyo o que sea de una platea sobre ese material de limo oscuro blando, ¿no? Porque ahí tengo una potencial deformación. A quien preguntaba en el chat. Quitar el relleno, terraplenar y colocar zapata corrida. Voy a tener que compactar mucho ese relleno, voy a tener que hacer una fundación que creo que es más costosa que llegar al perfil de arena. El movimiento del suelo, piensen que es caro, ¿no? Cuando yo saco el relleno, ese material que saco no me sirve para materializar el terraplén compactado. Tengo que traer material de préstamo, y eso lo tengo que comprar y lo tengo que compactar. A su vez, para compactar, y tengo que compactarlo bien y que funcione, no tengo que generar problemas
leamos por ahí que hablamos de las construcciones vecinas. Yo no puedo compactar una compactadora si tengo casas pegadas en las inmediaciones, porque lo voy a estar vibrando, entonces me limita la posibilidad de compactar. Entonces hay que tener cuidado. Platea es un sistema que funciona, pero en determinadas condiciones. No es la solución mágica para todo y no es tampoco la solución más económica siempre. Bueno, si no hay más preguntas, damos por cerrada la reunión. Los escucho, damos un minuto más. Yo, profe, le hago la última pregunta. ¿Sí? De mi parte, yo desconozco cuáles son los costos, por ejemplo, de movimiento de suelo, terraplenar o hacer una excavación. Entonces, no sé cómo evaluar la parte económica. Bien. No es objeto de nuestra materia hacer cómputo y presupuesto o costos de obra. Para eso ustedes tienen una asignatura que se llama Organización y Conducción de Obras, donde analizan esa cuestión específicamente. Lo que nosotros analizamos aquí es un criterio, una primera mirada, un primer criterio para tener en cuenta. No vamos a analizar los costos en sí, pero sí vamos, pretendo que desarrollemos un criterio para que cuando en esa asignatura ustedes le pongan número y digan cuánto vale, ¿qué van a analizar ustedes de un pilote? Bueno, un pilote que lleva asociado en sus costos. Y movimiento de suelo tiene poco, pero sí tiene la excavación. La excavación se computa, van a ver ustedes allí, por metro lineal. La campana es un cómputo que es un costo aparte, no es lo mismo que tenga o que no tenga campana. Y después tienen volumen de hormigón y tienen la armadura, ¿cierto? Y el acero. Cuando analizamos una platea, ahí sí tenemos movimiento del suelo porque tengo que excavar, necesito una pala excavadora para mover eso y después necesito comprar el material para construir un terraplén. Piensen que ustedes para compactar en la superficie que tengan, ¿no es cierto?, de trabajo, un terraplén de al menos 60, 80 centímetros, el volumen de material es importante. Y para compactarlo necesito un equipo de compactación. Y eso se computa también por superficie, por horas de trabajo y el material que compro también por volumen. Y por sobre el mismo voy a tener un volumen de hormigón y de acero. Una primera cuenta rápida que ustedes pueden hacer para comparar dos sistemas es una platea. ¿Qué espesor estiman que tiene la platea de una obra convencional de una vivienda? 15 centímetros, por poner una referencia, versus un pilote que a lo mejor tiene 40, 50 centímetros de diámetro, y ahí pueden comparar volúmenes, al menos de hormigón. Es decir, no una comparación por costos, sino por cómputo, ¿sí? Eso es por ahí más intuitivo, y al menos en esos elementos básicos de referencia, cuando ustedes tengan una platea calculada y tengan un pilote calculado, bueno, la cantidad de armadura, de hierro, la cantidad de hormigón, los volúmenes, los van a poder
o decir, en este caso yo con tantas varillas de tanto diámetro resuelvo la fundación, y acá necesito tantas, y acá hormigón y acá no, entonces con esa comparación van a poder manejarlo. Aunque no sepan por ahí llegar al dato de la excavación, pero sí van a tener un dato de los metros lineales de pilote que van a excavar y tienen los volúmenes de suelo que van a mover. Ese es el criterio que es importante que ustedes empiecen a trabajar y a pensar aquí. Sumado a la complicación técnica, ¿no? Porque cuando yo voy a pensar en hacer un pilote, no es lo mismo hacer un pilote en 10 metros de limo estable que hacer un pilote donde tenga estratos de arena, donde tenga piedras bolas, donde tenga escombros. Un terreno donde yo tenga escombros en los primeros 2 metros me va a complicar muchísimo la excavación. Entonces las excavaciones no solamente responden a un problema de metros, sino que responden a un problema de tiempos, o sea, o de porte de los equipos que yo necesito para poder realizarla. Yo necesito entrar con otro tipo de maquinaria, si necesito, en lugar de demorarme un día para excavar, voy a demorarme 3, todo eso se traduce en costo, evidentemente. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. No tenemos más preguntas por el chat, ya hace un rato, pero no haberme saltado ninguna. Si me salté alguna, adviértanmelo. Y tampoco tenemos nadie que pregunte. Espero que les haya sido útil el material, que les haya resultado amigable, que los acompañen en estos videitos que vamos a ir sumando. No dejen de acompañar también con el pensar e ir trabajando los problemas. Y bueno, ya tienen todo. Así vamos a seguir semana tras semana. Como ya les anuncié, la semana que viene, el martes, un cuestionario chiquitito de seguimiento, ¿sí? En el horario de clase, por supuesto. Y bueno, vamos avanzando lentamente y a paso constante, así no nos atrasamos. ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien. Gracias. Buenas Adiós. noches. Nos vemos entonces. Chao, profe, gracias. Próximo martes. Que anden bien.